Imagínese usted los casos de América Latina que estamos viendo ahora. En Brasil, donde más de 30 millones de brasileños habían salido de la pobreza durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores de Brasil, del PT, del presidente Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Durante ese periodo de gobierno, alrededor de 38 millones de brasileños, casi 40, salieron de la pobreza. ¿Mediante qué? Mediante políticas de distribución, mediante políticas distributivas de la riqueza. Desde luego, lo que ha pasado, la hecatombe a la que ha vuelto, ha regresado, que ha ocurrido, una hecatombe en Brasil con el regreso del neoliberalismo apadrinado por gente como Jair Bolsonaro, ese que ustedes tienen en pantalla ahí, ha significado el retorno de la miseria a sectores importantes del pueblo brasileño, porque las políticas económicas de esta gente son políticas económicas que no son redistributivas, no son políticas de distribución, sino políticas de concentración de la riqueza. Ellos son colocados ahí por los sectores dominantes, ellos son colocados ahí por sectores internacionales y nacionales de sus países que no les interesa el combate a la pobreza, que no les interesa la creación de oportunidades para los demás abajo, que creen en el credo neoliberal. El credo neoliberal explica, propone, dice, cree que lo que hay que hacer es invertir en los más ricos. Señor, en eso propone el credo neoliberal, invertir en los más ricos, invertir en los sectores más pudientes que ellos dicen que son y que los que crean la riqueza. Y desde luego, el resultado de eso es que los que están arriba tienen más, consiguen más, adquieren más. Fíjese usted lo que acaba de hacer este señor en Brasil, meterle fuego a medio Amazonas, a la media Amazonia, o Amazonía, como le dicen también, meterle fuego a esta reserva natural para, desde luego, repartir esas tierras. ¿Entre quiénes? Entre la oligarquía brasileña. Serán repartidas esas tierras, que serán ahorita sembradas de soya, que serán ahorita sembradas de maíz para el ganado, que venden, que produce la carne de todos estos ricos ganaderos brasileños, y el resultado es el aumento de la pobreza en Brasil, el aumento de la pobreza en Argentina, donde se ha endeudado el país a niveles inauditos. Solamente el Fondo Monetario Internacional ha prestado 57.000, acaba de entregarle 57.000 millones de dólares a Mauricio Macri. El resultado es, desde luego, de que para hacerle frente a la crisis económica que supuestamente había heredado Mauricio Macri, pero la verdad no es esa. Estos préstamos, este y otros tantos más, son para pagar los llamados fondos buitres, por un lado, para resarcir deudas de la clase dominante, la clase que gobierna Argentina, los privilegiados de Argentina, y para inyectarle fondos al sistema financiero, que es el que termina haciéndose con todo este dineral que reciben estos gobiernos. En América Latina ha habido un retraso, un estancamiento en la lucha contra la pobreza. Lo reconoce la FAO, que en ese informe que ofreció ayer decía, se observa en América Latina un estancamiento, cuando no un retroceso en la lucha contra la subalimentación, la lucha contra el hambre. En el caso de la República Dominicana, reconoce la FAO que ha habido se ha hecho un trabajo modélico, referente para toda América Latina, porque hemos bajado los niveles de subalimentación, los niveles de hambre en nuestro país en los últimos 5 años, 5 a 6 años, del 14 al 19, dice la FAO,
bajamos del 24% al 9%. Eso es un 15% en 5 años. Eso equivale a un 3% por año. Ir reduciendo esto va de la mano con la reducción de la pobreza y con la creación de puestos de trabajo. En los últimos 7 años en la República Dominicana hemos creado más de 800,000 puestos de trabajo, más de 100,000 puestos de trabajo por año. El promedio anda por los 120, 130,000 nuevos puestos de trabajo por año en estos 7 años. De manera sostenida, y cuando hablamos de creación de puestos de trabajo, hablamos de trabajo formal, porque no es como creen mucha gente, que estamos hablando del friturero de la esquina, ¿no? No estamos hablando del que vende fritura en la esquina, que también ha resuelto y resuelve un problema suyo y de su familia. Conozco personas que friendo en una esquina, pues tienen su casa y tienen familia con sus hijos estudiando en la universidad. Algunos ya están graduados de profesionales, de manera que tampoco debemos ser tan extremistas como para pretender que una persona no pueda ganarse la vida en un trabajo informal. Sin embargo, si fuéramos a contar el trabajo informal que se ha creado en estos últimos 7 años, estaríamos hablando de cifras superiores al millón. Sin embargo, puestos de trabajo formales hemos creado ya por los 800,000 puestos de trabajo, en más de 800,000 puestos de trabajo en estos últimos 7 años. Estamos hablando de cerca de 840,000 puestos de trabajo creados y después puestos de trabajo formales que pueden ser testimoniados en el Ministerio de Trabajo, en la Tesorería de la Seguridad Social, porque tan pronto se crea un puesto de trabajo nuevo, se crea también un puesto en la Tesorería de la Seguridad Social, porque hay que empezar a pagar tesorería en la Seguridad Social. Hay que empezar a pagarla de una vez, la TSS. De manera que no estamos hablando de puestos de trabajo informales, estamos hablando de puestos de trabajo formal. Y todo eso también redunda en la lucha contra la pobreza en la República Dominicana, la pobreza y la desigualdad en la República Dominicana. Actualmente el Estado dominicano, el gobierno dominicano está embarcado en una política de reducción de brechas, de desigualdad. La brecha digital está siendo reducida drásticamente mediante el programa 1 a 1, un computador, un profesor, un computador, un estudiante. Ese es otro programa también que va dirigido a superar las brechas entre los que pueden, los que más pueden y los que menos pueden. La brecha digital en nuestro país también estamos sentando precedentes en la reducción de la brecha digital en la República Dominicana. No solamente sentamos precedentes en la reducción de la brecha en cuanto a distribución de la riqueza, sino que también estamos cerrando brechas tan sutiles como esta, la del acceso a la tecnología digital, que va a provocar y está provocando un cambio en la economía capitalista mundial, está provocando un cambio en la economía mundial y está llamada a seguir provocando cambios. En unos casos hará desaparecer una cantidad de puestos de trabajo, pero al mismo tiempo creará otros puestos de trabajo. Porque hace a las personas estas tecnologías de la información y de la comunicación tienden a ser más independientes, a las personas más propensas al trabajo freelance o freelancer o trabajo independiente, que es como debe llamarse, al emprendimiento personal, individual. Las tecnologías, las nuevas tecnologías permiten esa posibilidad, la posibilidad de usted abrirse camino
por sí mismo, de usted ser un emprendedor exitoso vía la tecnología de la información y de la comunicación. Nuestro país ha dado un gran salto y está dando grandes saltos, y de ahí la importancia de la continuidad de unas políticas que deben seguir pariendo resultados importantes para la República Dominicana. Es importante la continuidad de un programa de gobierno y de unas políticas públicas que están llamadas a producir resultados como los que hemos estado comentando. Esto que ha dicho la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y que reseñan hoy todos los medios de comunicación, de que la República Dominicana ha experimentado un descenso importante en la subalimentación en los últimos 5 o 6 años, del 2014 al 2019, la subalimentación en la República Dominicana, como dice la FAO, este informe de la FAO, ha disminuido del 24 al 5%, un astronómico 15%, que probablemente, o sin el probablemente, no se ha producido ese fenómeno en ningún otro país de América Latina. Lo está certificando la FAO, no lo está diciendo el gobierno, aunque el gobierno tenga cifras y lleva sus cifras, aunque el gobierno tiene estadísticas y lleva sus estadísticas, pero quien lo está diciendo es la FAO, es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es la FAO la que lo está certificando, no lo está diciendo el gobierno dominicano. Y esta es una noticia importante, que algunos querrán tragársela. Claro, algunos querrán que no se diga, que no aparezca como aparece hoy en todos los medios, querrán que no se sepa, pero la verdad, la realidad es que no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede tapar el sol con un dedo, y este es un salto astronómico. Disminuir la subalimentación, disminuir la pobreza, disminuir la miseria. Es de eso de lo que se trata. Y 15% en 5 o 6 años, eso no se ha logrado en América Latina. Todo lo contrario, América Latina retrocede o se estanca, como dice este mismo informe de la FAO. Estamos invirtiendo, estamos redistribuyendo, estamos invirtiendo para superar la pobreza, para superar la desigualdad, y debemos continuar por ahí. Por ahí debe continuar la República Dominicana, con programas de gobierno como este, que ha permitido un salto brutal, dramático, histórico, de un 15% en la reducción de los registros de subalimentación en la República Dominicana. Por ahí debemos continuar, porque lo que hay que superar primero es el hambre. Lo que hay que superar definitivamente es la pobreza. No hay seguridad en un país donde hay pobreza. No desaparece la violencia en países como los nuestros, donde la violencia social, me refiero a ese fenómeno que se llama violencia social, que se manifiesta con ratería, la ratería, los jovencitos robando celulares, robando en colmados, toda esa violencia social, que uno ve que se manifiesta de mil maneras, toda esa violencia social solamente se supera cuando se supera la pobreza, y se la supera definitivamente, porque la pobreza, la desigualdad, la concentración de la riqueza en pocas manos, es esa la madre y los padres de la violencia y de la inseguridad de la que tanto hablan algunos sectores en la República Dominicana. Es la pobreza la que hay que superar, es la miseria la que hay que acabar en la República Dominicana definitivamente, y los programas que se han estado desarrollando en estos 7 años de gobierno
son programas que están destinados a superar definitivamente la miseria en la República Dominicana, y de ahí la necesidad de que continuemos con esos programas. Cintia Aquino, consultora para desarrollo rural de la FAO, precisamente está aquí con nosotros para conversar con nuestra compañera Francis Jorge en la agenda municipal del día de hoy. Qué bueno que está la FAO aquí con Cintia Aquino, consultora para desarrollo rural, a propósito de este informe que aparece en el día de hoy en la prensa dominicana. Vamos a conversar con Francis Jorge y con Cintia Aquino, aquí en la agenda municipal en el canal 4RD. No se mueva de ahí.